Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad les brindo un video para mostrarles cuál debe ser la dinámica que ustedes tendrán que desarrollar a la hora de efectuar su evaluación del primer momento evaluativo correspondiente a la materia de métodos numéricos para la carrera de Ingeniería Biomédica respecto al método Newton-Raphson. Para ello voy a plantear un ejercicio tipo examen aplicado obviamente a la carrera y para poder iniciar esta explicación, lo primero que debo efectuar acá es, en resumen, poder recordarles que el método de Newton-Raphson, para poder ser llevado a cabo en un cálculo matemático, necesita tres datos fundamentales. Lo primero es una ecuación que voy a analizar, que va a estar contextualizada en un ámbito profesional, en un uso a la vida profesional. Y a su vez esta ecuación va a tener datos. Ahora, aquí pueden pasar dos cosas. Que yo como docente a ustedes ya le coloque la ecuación formada para que ustedes empiecen a analizarla, o que yo generalice la ecuación y le dé los datos iniciales con los que ustedes van a empezar a encontrar la solución del problema. Como punto número dos, el método de Newton-Raphson necesita un valor inicial, que es el con el que le iniciamos las iteraciones. Y obviamente el punto número 3 es una ecuación general, que es la que ven acá, que es la que me va a ayudar a encontrar la solución óptima que estoy buscando en particular para este ejercicio. Recordemos que Newton-Raphson necesita también la derivada de la ecuación que tendré que analizar. Pongamos entonces en contexto la solución de este ejercicio. La pregunta dice, en ingeniería biomédica, uno de los aspectos críticos en el estudio de la farmacocinética es analizar cómo un fármaco se distribuye y se elimina en el cuerpo. Supongamos que la concentración C sub T de un fármaco en el cuerpo en función del tiempo T, medido en horas, después de la administración, sigue una función exponencial dada por C sub T igual a C sub 0 por E elevado a menos K por T. Entonces, así va a ser el modelo de la ecuación, en este caso particular, que tendré que analizar en este ejercicio. Ahora, obviamente, para que esta ecuación la pueda analizar, tendrán que darme algunos datos. En este caso, fíjense que me dan la concentración inicial y me dan la constante K. Y aquí me especifica, ¿no? Donde C sub 0 es la concentración inicial del fármaco en el cuerpo, medida en miligramos sobre litro. Vamos a tomar como concentración inicial 10 miligramos sobre litro. Y K es la constante de eliminación del fármaco en H a la menos 1. Y vamos a tomar como valor inicial 0,5 H a la menos 1. Estos son datos que obviamente yo como docente les voy a dar. Ahora, usando un valor inicial de t igual 2 horas, esto nos va a permitir comenzar a hacer nuestras iteraciones en este método. Aplica el método de Newton-Raphson para encontrar el tiempo t en el que la concentración del fármaco en el cuerpo alcanza el nivel terapéutico de 2 miligramos sobre litro. Comencemos entonces la solución. Bueno, en primer lugar, voy a reemplazar mis datos. Entonces acá voy a agarrar mi ecuación y voy a proceder a reemplazar los datos. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. La concentración inicial es de 10 miligramos sobre litro por E elevado a menos K, pero K es otro dato que tengo, es 0,5. Eso va a estar multiplicado por T y esto va a estar igualado, ¿no? A 2 miligramos litro. ¿Por qué? Porque yo quiero de que esta parte de la ecuación alcance el nivel terapéutico de 2 miligramos sobre litro. Entonces, esto va a ser igual a 2. Ahora, sabemos que cuando vamos a encontrar la solución de Newton-Raphson para una ecuación, esta ecuación tiene que estar igualada a cero. Entonces no hay problema, ¿no es cierto? Porque este 2 puedo pasarlo al otro lado y puedo igualar mi ecuación a cero. Entonces, en resumidas cuentas, la ecuación que yo voy a tener que analizar va a ser la siguiente. Esto de acá ya sabemos
que vale 10 por e elevado a menos 0,5 por t, y ese 2 pasa al otro lado con menos 2. Y listo. Ahí está entonces la ecuación que debo analizar por el método de Newton-Raphson. Entonces acá, nuestro primer paso, si gustan, es reemplazar los datos en la ecuación general del modelo matemático. Modelo matemático porque esto simula el comportamiento de un fármaco o la permanencia de un fármaco, la concentración de la permanencia de un fármaco en el cuerpo humano. Listo. A partir de acá, yo ya entonces puedo pensar en realizar mis cálculos matemáticos para poder encontrar la solución mediante Newton-Raphson. Entonces, en mi segundo paso, comienzo a realizar las iteraciones. Entonces aquí, cálculo de la primera iteración. La primera iteración corresponde a nuestro valor inicial. O sea, estamos asumiendo de que nuestra primera solución sería 2 horas. Aquí coloco t igual a 2 horas. Ahora, ¿será esa la respuesta correcta? Para eso aplicamos el método de Newton-Raphson para saber si esa es la respuesta correcta. Y si no, ir buscando esa respuesta correcta. Entonces, una vez que yo ya tengo mi primera iteración, mi valor inicial, entonces reemplazo en esta fórmula para poder encontrar la siguiente iteración. Si la siguiente iteración me sale 2 horas, entonces ya queda claro de que la respuesta es 2, o sea, 2 horas. Si la siguiente iteración me saca un resultado diferente, entonces tomamos a ese resultado como ya la posible solución y vamos haciendo las iteraciones hasta que tengamos una repetición de esa iteración, hasta que esa iteración se vaya repitiendo continuamente. Entonces acá, nuestro tercer paso sería el cálculo de la segunda iteración. Y para calcular la segunda iteración, entonces aquí nosotros necesitamos algunos datos adicionales. ¿Cuáles son los datos que necesito? Necesito acá, ¿no es cierto?, la ecuación que voy a analizar y necesito también la derivada, ¿no es cierto?, de esa ecuación. La derivada de la concentración respecto del tiempo. Claro que cuando vayamos al software, vamos a hacer de que esta ecuación depende de la variable x, es decir, un cambio de variable. Entonces aquí debemos encontrar la derivada de esta ecuación. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada de esta ecuación? Tenemos que recordar la derivada de una función exponencial. La derivada de una función exponencial nos dice de que este valor tiene que bajar a multiplicar esta constante y lo multiplicamos por la misma función. Entonces, la derivada sería 10 por menos 0,5 multiplicado por la misma función. Y la derivada de una constante es 0, es decir, derivada de menos 2, 0. Y ese menos 2 entonces desaparece en la derivada. Entonces aquí podemos decir de que la derivada de la concentración en función del tiempo sería 10 multiplicado por menos 0,5. Entonces si yo multiplico 10 por menos 0,5, eso me da menos 5. Menos 5 por e elevado a menos 0,5 t. ¿No? Bien, perfecto. Entonces ya tengo los datos necesarios para poder encontrar la siguiente iteración. Entonces, en este caso, la iteración número 2, a esta vamos a llamarle la iteración número 1. Aquí usted puede trabajar con cualquier letra, ¿sí? No hay ningún problema. Yo solamente lo que voy a hacer acá es tratar de contextualizar el ejercicio de acuerdo a las variables que estamos ocupando.
T sub 1, pongámosle aquí. Entonces aquí, T sub 2, la segunda iteración, va a ser igual a la primera iteración evaluada en la función que yo tengo que analizar, dividida en la derivada evaluada en esa primera iteración. Entonces aquí, reemplazando los datos, tuviésemos los siguientes resultados. Entonces me pregunta la fórmula, ¿cuál es tu anterior iteración? Mi anterior iteración era 2 horas. Ahora acá tengo que colocar la ecuación que yo estoy analizando evaluada en la anterior iteración. Es decir, t la tengo que cambiar por 2 y aquí tengo que colocar la derivada de la ecuación, que es esta de acá, evaluada en esa iteración. Es decir, tengo que cambiar acá t también por 2. Y esto obviamente lo llevamos a la calculadora. Entonces acá va a quedar mi segunda iteración de la siguiente manera. T sub 2 es igual a 2 menos. Entonces aquí hagamos cálculos con la calculadora. Eh, Menos 0,5 multiplicado por 2 es menos 1. Entonces aquí yo tendré el valor de E, que va a estar elevado a menos 1. Todo eso multiplicado por 10 menos 2. Esto me da 1,6764 en cuanto a los decimales. Mientras que usted trabaje con más decimales, pues más acertada va a ser la solución, ¿no es cierto? Lo mismo en la parte de abajo, menos 0,5 multiplicado por 2 es menos 1. Entonces e elevado a menos 1, eso multiplicado por menos 5 va a dar menos acá 1,8382. Entonces, este menos con este menos se va a hacer más y entonces aquí yo tendré un resultado ya listo para la segunda iteración. Entonces aquí quedaría 1,6764 dividido entre 1,8382 sumado con 2. Y eso me da 2,91. Como esta iteración no es la misma que esta, entonces, ¿qué significa esto? Que esta no era la solución y ahora vamos a ver si esta es la solución. Entonces iniciamos todo el proceso de vuelta. Vamos a hacer aquí un copy-pega para ganar tiempo y encontrar nuestra tercera iteración. Entonces aquí sería cuarto paso, cálculo de la tercera iteración. Entonces ahora yo necesito evaluar mi ecuación y mi derivada en la actual iteración, que es 2,91. Entonces aquí ya sería la tercera iteración es igual a la segunda iteración en la función evaluada en la segunda iteración sobre la derivada evaluada en la segunda iteración. Por lo tanto, la tercera iteración va a ser igual a 2,91 que nos dio la anterior iteración. Y aquí vuelvo y sustituyo el valor de t ahora por 2,91. Como pueden observar en el cálculo que estoy haciendo en estos momentos. Y entonces vuelvo a empezar a hacer mis cálculos con la calculadora. Entonces acá esto obviamente va a cambiar, esto igual va a cambiar. Entonces aquí sería menos 0,5 multiplicado por 2,91, el valor de E elevado a esa expresión, multiplicado por 10, menos 2, eso me da 0,3443. Y acá
tengo menos 0,5 multiplicado por 2,91, el valor de E elevado a esa expresión, y todo esto multiplicado por menos 5. Y eso me da menos 1,172,1. Entonces acá mi tercera iteración sería, hagamos este cálculo, vean de que este menos con este menos se hace más, se va a quedar 0,3443 dividido entre 1,1721, y eso sumado con 2,91, eso me da 3,20. 3,20 horas, o si gustan, 3,2 horas. Como no ha habido una coincidencia, quiere decir entonces que 2,91 horas no era la respuesta, y ahora vamos a ver si 3,2 horas es la solución. Por lo tanto, realizo todo el proceso de nuevo. Entonces aquí tuviésemos un quinto paso, que es el cálculo de la cuarta iteración. Entonces acá sería, la cuarta iteración va a ser igual a la tercera iteración de la función evaluada en la tercera iteración dividida por la derivada en la tercera iteración. O sea, la función y la derivada evaluadas en la iteración anterior. Entonces la cuarta iteración sería igual a 3,2 menos 10 por 0 elevado a menos 0,5 por 3,2 menos 2 sobre menos 5 por e elevado a menos 0,5, que va a multiplicar a 3,2. Como pueden ver, estoy evaluando mi función y la derivada de esa función en la iteración anterior, que es 3,2. Y entonces vuelvo a proceder a calcular con la calculadora. Entonces aquí 3,2. Esto obviamente va a cambiar y esto obviamente va a cambiar. Entonces aquí tenemos menos 0,5 multiplicado por 3,2, el valor de e elevado a ese exponente multiplicado por 10 menos 2, eso ya me da 0,0288, y por acá tengo menos 0,5 multiplicado por 3,2, eso elevado a el valor de e, es decir, e elevado, la constante e elevada a ese exponente, y eso multiplicado por menos 5 me daría menos 1,0144. Entonces aquí tenemos el resultado de nuestra cuarta iteración, que sería 0,0288 dividido entre 1,0144, y eso sumado con 3,2. Y eso me daría 3,2. 2. Entonces acá, fíjense, ya está viendo una repetición. Se está volviendo a repetir el valor de 3,2, lo que significa entonces que ya hemos encontrado la respuesta a nuestro problema. Obviamente que si yo sigo haciendo las iteraciones, seguramente va a continuar siendo 3,2 con ciertas variaciones en los decimales, ¿no? Con ciertas variaciones en los decimales. Pero ya hemos encontrado una coincidencia, y entonces analíticamente podemos decir de que el tiempo, ¿no?, que se necesita para que la concentración del fármaco
alcance un nivel terapéutico de 2 miligramos sobre litro es de 3,2 horas. Recordemos de que tengo que responder de acuerdo al contexto del ejercicio, ¿no es cierto? Acá me dice, encontrar el tiempo T en el que la concentración del fármaco en el cuerpo alcanza el nivel terapéutico de 2 miligramos sobre litro. Entonces vengo acá y respondo. Por lo tanto, el tiempo necesario para que la concentración del fármaco alcance el nivel terapéutico, el nivel terapéutico de 2 miligramos sobre litro es de 3,2 horas. Esto, por favor, es importante porque a la hora de revisar la evaluación es esto lo que se va a analizar, ¿ya? Tienen que responder en función al contexto del ejercicio. Tiene que haber una respuesta que esté directamente dirigida a lo que nos han consultado en el ejercicio. Listo. Ahí hemos encontrado entonces la solución de esta ecuación, de este problema de la vida real con el método de Newton-Raphson. A continuación, el siguiente paso que debemos hacer es obviamente comprobar la solución utilizando la tecnología. Y para ello, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí voy a marcar, ¿no?, que esta es la respuesta correcta, ¿no?, con otro color para que tengamos un orden. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tecnología para poder comprobar la veracidad de esta situación. Entonces, para ello lo que hacemos es irnos al software que van a utilizar, que es el GeoGebra. Aquí en GeoGebra lo que van a hacer es obviamente poner, ¿no es cierto?, la ecuación que están analizando. En este caso deben hacerla en función de x. F de x es igual a 10 multiplicado por e, que está elevado a menos 0,5 por x menos 2. Entonces ustedes acá traen la ecuación de su problema y fíjense, tenemos gráficamente el comportamiento de este fármaco. Y para poder verificar si la respuesta efectivamente es 3,2, lo que hacemos es irnos a esta opción de intersección, buscamos intersección y le decimos quiero la intersección del eje X con la curva. Y fíjense, 3,22. Correcto. Efectivamente, hemos encontrado la solución. Quiere decir que si nosotros hubiéramos hecho otra iteración, nos saldría otra vez 3,22 con algunas variaciones en los demás decimales, pero se seguiría manteniendo el valor de 3,22. Entonces, efectivamente, tenemos aquí encontrada la solución. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la solución de este ejercicio con la tecnología? Entonces, ustedes acá lo que tienen que hacer es, en primer lugar, graficar la función y encontrar su punto de intersección, en donde obviamente se verifica que es 3,22. También necesito la derivada, entonces aquí ustedes ponen derivada, ¿no? La derivada de la función y fíjense, ahí tengo su derivada, ¿no? Que también está graficada acá en el software, ¿no? Entonces con color plomo, la curva original y con el color rojo, la derivada. Entonces, este gráfico yo lo necesito adjuntar
¿no es cierto? Allá en mi hoja de cálculo. Es un gráfico importante porque con él estoy comprobando de que estoy encontrando la solución. Entonces, venimos acá y vamos a usar la herramienta de recorte para poder llevar la información a nuestra hoja de cálculo. Entonces, esto es lo que yo necesito. Listo. Entonces, todo acá lo podemos guardar en un determinado sitio que veamos conveniente. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio para que sea más fácil encontrarlo. Voy a guardar como imagen 1, guardar. Y entonces me voy a mi hoja de Word e inserto esa imagen. Aquí está, imagen 1. Listo. Esa es la primera imagen que yo necesito, ¿no? El objetivo de esta imagen es comprobar que efectivamente la respuesta es 3.22. Ahora, la segunda imagen que yo necesito es el mismo cálculo manual, pero con el uso del software. Entonces, para eso tengo que irme otra vez al GeoGebra, ¿no es cierto? Y acá voy a adjuntar una hoja de cálculo. Entonces, nos vamos acá a las opciones, en donde dice Vista, y habilitamos la hoja de cálculo, ¿no? Una hoja de cálculo, ¿sí? Ahí está. En esta hoja de cálculo, o en esta imagen, solo tiene que estar la hoja de cálculo, ya no tiene que estar la gráfica, porque ya la hemos hecho la gráfica. En esta hoja de cálculo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer acá? En su tabla de cálculos, la primer columna se va a llamar iteraciones. La segunda columna se va a llamar valor inicial. La tercera columna se va a llamar ecuación. La cuarta columna se va a llamar derivada. Y la siguiente columna se va a llamar error. Esas son las columnas que ustedes necesitan para poder realizar el mismo cálculo con el software, ¿ya? Y esto obviamente se puede centrar, ustedes ya pueden darle diferentes colores, etcétera, etcétera. Ya la estética queda para ustedes. Entonces, vamos a hacer nuestra primera iteración. El valor inicial con la que hemos empezado el ejercicio, según los datos del problema, era con un tiempo igual a 2 horas. ¿Ok? 2. Y acá, ¿cómo hago aparecer mi ecuación aquí? Pues coloco igual a f de x, ¿no? Ahí, entonces, fíjense, me va a aparecer mi ecuación tal como está acá. ¿Cómo hago aparecer mi derivada aquí? Como a veces el alumno no puede encontrar este símbolo, lo aconsejable es que usted copie su derivada con el nombre de otra función. O sea, esta derivada que ya la tiene aquí, usted le puede poner otro nombre, digamos, g de x va a ser igual a menos 5 multiplicado por elevado a menos 1/2 multiplicado por x. Listo, esta es su derivada. Entonces, eso usted lo puede colocar aquí, igual a g de x. Y le va a traer la derivada. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder encontrar la solución del problema? Acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a encontrar, ¿no es cierto?, el resultado de la segunda iteración, porque esta es la primera. Entonces, para encontrar la segunda iteración, tengo que plasmar aquí la misma ecuación de Newton-Raphson. ¿Qué dice la ecuación de Newton-Raphson? Dice, la iteración anterior menos la función evaluada en esa iteración
dividido entre la derivada de esa iteración. Entonces aquí yo tengo que colocar, ¿no es cierto?, el resultado de esta ecuación evaluada en 2. Entonces, eso se consigue así. Eso es igual a, en este caso, vean de que esta ecuación, ¿no es cierto?, se llama f. Entonces, f, no olviden, f la voy a evaluar en el valor que se ubica en b sub 2, b2, b2. Y automáticamente, fíjense, ya me da la respuesta de la ecuación evaluada en este valor. Y lo mismo hago con la derivada. Pero recordemos que la derivada se llama g. Entonces voy a evaluar g en el mismo valor. P2. P2. Listo. Ahí fíjense, ya está mi evaluación de la ecuación para un valor de 2 y la derivada para un valor de 2. Entonces aquí voy a encontrar la siguiente iteración. La siguiente iteración va a ser igual a, abro dos paréntesis, entonces aquí coloco la fórmula de Newton-Raphson. ¿Qué dice la fórmula de Newton-Raphson? Que la siguiente iteración es igual a la anterior que se encuentra en B2 menos la división de la ecuación evaluada en ese valor que está en C3 dividido entre la derivada evaluada en ese valor, que es D3. Cierro paréntesis, inter. Listo. Ahí tengo, fíjense, mi siguiente iteración. Entonces, a partir de acá, ya no tengo que hacer más cálculos tediosos porque ya el software está programado. Ahora lo que tengo que hacer aquí es encontrar, ¿no es cierto?, el error. Y para encontrar el error, ¿qué fórmula es la que aplicamos? Pues, ¿por qué es importante calcular el error? Porque con el error, a medida que vayamos calculando las demás iteraciones, mientras que el error se acerca a cero, ya nos damos cuenta que estamos cerca de la solución. Por eso es importante conocer el error. Es decir, ahorita yo voy a calcular cuánto es el error en mi segunda iteración. Entonces, eso va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la iteración actual, B3, menos la iteración anterior, B2, todo eso dividido por la iteración actual, B3, y aquí voy a colocar un paréntesis más, porque de una vez lo voy a multiplicar por 100. Si no lo multiplico por 100, me va a dar la respuesta en decimales. Por aquí, multiplicado por 100. Y fíjense, tengo un error del 31,33%. O sea, estoy lejos todavía de la solución. Pero ahora, en mi tercera, cuarta, quinta, tal vez sexta iteración, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se comporta el software. Para que ustedes vayan calculando las demás iteraciones con el software, seleccionan estos datos y fíjense, simplemente lo van bajando. Miren acá, 3.2 ya es la solución a un 8,88% de error. Si hago la siguiente iteración, sigue siendo 3.2, pero ahora 22, 3.2, 3.22. Ya, miren, con un 0,69 de error, o sea, ya estoy cerquísima a la solución. Y si vuelvo a realizar mi siguiente iteración, siguen, fíjense, 3.22, pero ya con un 0% de error. Entonces, ahí está calculada la solución con el software.
Queda comprobada que la solución es 3,22 porque con 3,22 el error es del 0%. Por eso es importante esta columna, porque nos va avisando, ¿no es cierto?, cuán cerca estamos a la solución. Ahora ustedes también pueden seleccionar toda estos datos y pueden ir bajándolo de golpe para ir viendo de una vez todas las iteraciones que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo lo hubiera bajado hasta ahí, ya me hubiese calculado todo, ¿cierto? Para no estar haciendo uno por uno. Y ahí ustedes ya pueden observar en qué momento se estaría repitiendo, digamos, la solución, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros obtenemos la respuesta del ejercicio. Entonces, acá, nuestro cálculo termina, ¿no es cierto?, haciendo otra imagen de esta tabla que acabo de calcular. En la tabla que acabo de calcular, tiene que notarse, no puede dejar de no notarse, la función, su derivada, la solución y la hoja de cálculo que ustedes ven acá, que yo estoy mostrando. Esos son los datos que yo necesito que ustedes me muestren sí o sí en esta imagen. Si falta un dato en esta imagen, entonces ya la nota va a ir siendo un poquito menor, ¿ya? Es importante eso, por favor. Entonces esto lo voy a guardar en escritorio como una imagen 2 para que sea más fácil encontrarlo. Y entonces me voy a mi archivo de Word y procedo entonces a colocar esa imagen aquí nuevamente. Entonces acá, imagen 2. Perfecto. De esta manera, mis estimados jóvenes, tenemos entonces el problema totalmente resuelto desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista del software, ¿sí? Entonces ahí, fíjense, están las soluciones requeridas que se han solicitado. Entonces, con esto estaríamos terminando el video en la que muestro cómo se debe desarrollar su evaluación con respecto al método de Newton-Raphson. Esperando de que esto haya quedado entendible, me despido de ustedes muy cordialmente. Será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.